Gracias a Dios, continuamos con nuestros estudios bíblicos de la palabra de Dios. La semana anterior habíamos terminado ya el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy deberíamos continuar en la secuencia de la palabra de Dios. Y nos tocaría analizar, ver la carta de Pablo a los romanos. Pero en vista de que estamos muy cercanos a la festividad de Navidad, quiero yo topar algunos puntos en este estudio bíblico de el nacimiento de Jesús. Y es allí donde nosotros vamos a revisar de una manera muy rápida, pero profunda, con relación al Antiguo Testamento o a la profecía dada ya en el Antiguo Testamento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los evangelios en donde narran exactamente tanto el nacimiento como la permanencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, su sacrificio en la cruz y su resurrección, ¿no es cierto? Pero hoy, como decía, vamos a concentrarnos únicamente en el nacimiento de Jesús. Y para iniciar este estudio, yo quiero recordar lo que está escrito allá en Isaías, capítulo 9, versículo 6, en donde la palabra de Dios dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aquí con este versículo nosotros vemos exactamente, ¿no es cierto?, qué es lo que está relatando la palabra de Dios referente al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto nosotros también tenemos que analizar que existió de parte de Dios un plan de redención. Y este plan de redención se lo menciona, la primera promesa del plan de redención de Dios para la humanidad, se menciona un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto lo tenemos, ¿no es cierto?, en el primer libro de la Biblia. Está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza y tú la picarás en el talón. Mire, esta es la palabra de Dios que está relacionando, ¿no es cierto?, con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo que se produce allí, ¿no es cierto? Y declara un poco más adelante en este enunciado y dice: y es a partir de este texto que Dios guarda cuidadosamente la semilla que traería al Mesías prometido y que Satanás intentó destruir, pero no pudo. Esto sería una historia en donde nos tomaría un poco más de tiempo y que no lo vamos a profundizar mucho, pero recordemos que, como manifesté al inicio, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, está profetizado en lo que se relaciona tanto con el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal es así que nosotros podemos ver en Isaías capítulo 7, versículo 14, y es necesario que nosotros vayamos recordando para comprobar exactamente lo que yo le estoy manifestando con estos versículos. Pues hoy en este estudio mencionaremos varios versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14: por tanto el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Esto
¿no es cierto? Estamos viendo exactamente y que es la comprobación de lo que el Mateo escribe en el primer capítulo de este libro, tomando en cuenta desde el versículo 19 hasta el 23, que como le mencionaba, es muy necesario que nosotros recordemos, que nosotros podamos leer, que nosotros podamos comprobar, que nosotros podamos verificar que esto está escrito. Entonces, allá en el capítulo 1, el versículo 19, la palabra de Dios dice, y lo vamos a leer rápidamente: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. Recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús. Aquí claramente, ¿no es cierto?, puede haber una supuesta contradicción o no está de acuerdo con el nombre que lo menciona Isaías y el Evangelio de San Mateo. Pero vamos a ver más adelante. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, mire, aquí está exactamente en donde se manifiesta de lo que menciona Mateo con lo que ya estuvo escrito. Y dice el versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo que está escrito, ¿no es cierto? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, lo que fue profetizado, con lo que se estaba realizando, con lo que Mateo está escribiendo en base a lo que sucedió en ese tiempo. También está escrito en Miqueas capítulo 5 versículo 2 otro acontecimiento profético que se dará precisamente allá en Belén. Y dice la palabra de Dios en Miqueas 5:2: Tú, Belén Éfrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Mire, yo le estoy mencionando en otra versión, no es exactamente la Reina Valera, ¿no es cierto?, referente a estos dos versículos. Pero más adelante nosotros vemos en Mateo capítulo 2 versículo 6, en donde igual estamos confirmando, estamos corroborando lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y dice en Mateo capítulo 2 versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. Pero para que nosotros tengamos más claro todavía, ¿no es cierto?, declara acá en Reina Valera, ¿no es cierto?, esto que nosotros estamos leyendo. Aquí nosotros vemos exactamente cómo se menciona tanto en Miqueas del Antiguo Testamento, los profetas menores, en donde menciona exactamente lo que sucederá en Belén. Y en Mateo declara, sí, y tú, Belén, de la tierra de Judá, exactamente el sitio como lo menciona Miqueas. Entonces, esto es, como le decía, para comprobar exactamente
lo que sucedió, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento y lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento en los diferentes evangelios. Pero dentro de todo esto, ¿no es cierto?, hay algo muy importante a donde yo quiero llegar, y es precisamente a lo que le mencionaba. Estamos muy próximos a celebrar la Navidad, pero la Navidad, lo que significa o que debería significar para el mundo. Entonces, esto es tan importante porque si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, aquí vemos exactamente, ¿no es cierto?, de lo que se trata la Navidad o la natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que significa Navidad en el mundo? Son compras, paseos, diversión, comida, reuniones, bien. Todo esto, ¿no es cierto?, está bien, pero ¿en base a qué lo hacen? ¿Cuál es realmente el sentido de todo esto? ¿Cuál es la manera en donde nosotros podemos darnos cuenta de la distorsión que existe hoy al decir Navidad? Al nosotros recordar todo esto y sobre todo al celebrarlo, ¿de qué se trata? Está relacionado, como le mencionaba, al consumismo y para activar la economía de los países cuyo fin está totalmente distorsionado con su verdadero significado. Tal es así que diciembre, por esta celebración, la mayor parte de gente lo que hace es en su consumo, no solamente con lo que tiene, sino aún con lo que no tiene, lo único que hace es endeudarse, preocuparse y crearse conflictos en su vida y en la de su familia. Tal es así que el enemigo de Dios y del hombre ha usado esta fecha, esta palabra y esta celebración para distraer al ser humano del significado profundo que tiene el nacimiento más notable que haya ocurrido en toda la humanidad desde que el mundo fue creado. Entonces, sí, el hecho es, como le mencionaba, ¿no es cierto?, recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Pero ¿cómo lo celebramos? ¿Por qué? Ya le decía, muchas personas, y esto es una realidad, muchas personas ya ni siquiera se acuerdan de por qué nació o por qué creó, ¿no es cierto?, la humanidad esta fecha. Y ya vamos a hablar también de si esta fecha es la correcta o no. Pero lo importante es esto, lo principal, ¿qué relación tiene o cuál es el propósito de la humanidad al recordar? Yo creo que no lo debemos decir así siquiera, porque ya como le decía, ni siquiera se recuerda, sino simplemente viene manifestándose la celebración de una costumbre que es, y repito, comprar, consumir, regalar, pasar bien, reunirse y entregar los regalos. Pero todo esto no tiene ningún sentido si nosotros no nos damos cuenta que allá en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, refiriéndose a la Virgen María, ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, y esto es tan importante, ¿no es cierto?, que lo que menos nosotros hacemos es recordar ese nacimiento. Lo que menos nosotros hacemos es manifestar exactamente la razón por la que está determinado que en diciembre se recuerde el nacimiento. Ahora, ¿cuál es esa historia de la Navidad en la Biblia? Está escrita para que entendamos.
Todo esto lo vamos a seguir manifestando la próxima semana con relación a este tema muy importante. Bendiciones.